Gracias, Señor. Lo viejo ya pasó, mas tu amor nunca cesó. Siempre tu gracia, el fundamento es. Lo que pensé murió, tu vida respiró, tu Hijo hace brillar la oscuridad. Por todo lo que haces te damos amor y será nuestra canción. Jesús, te amamos, cuánto te amamos, y te adora nuestro corazón. Tu esperanza das al huérfano un hogar, y lo perdido fue hallado en ti. Por el cansancio das fuerza en su lugar. Tú nos limpiaste y diste tu esplendor. Por todo lo que haces te damos amor y será nuestra canción. Jesús, te amamos, cuánto te amamos, y te adora nuestro corazón. Jesús, te amamos, oh cuánto te amamos, y te adora nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón. Nuestro afecto y devoción derramamos ante Jesús. Nuestro afecto y devoción porque Él nos amó primero. Nuestro afecto, Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y devoción derramamos. Jesús, te amamos, cuánto te amamos.
Muy buenas noches, familia de Stairway. Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión online día miércoles. Estamos contentos de poder estar a través de nuestras plataformas con ustedes en este estudio bíblico que Dios ha puesto en nuestro corazón para continuar aprendiendo un poco más de su palabra, de la palabra de Dios, y conociendo el corazón de Dios. Sobre todo, importante que sea el Espíritu Santo quien guíe todo lo que hacemos, y en ese conocimiento poder llegar al entendimiento de lo que Dios quiere hacer en este tiempo y en los próximos años en y a través de la iglesia. Dios puso en nuestro corazón comenzar este estudio bíblico del libro de los Hechos todos los miércoles a esta misma hora, para conectarnos y para tener la oportunidad de aprender juntos. A través de este video vas a poder recibir la clase cada miércoles, y posterior a que terminemos la clase vamos a podernos reunir en la sala de Zoom, todos para responder preguntas, dar respuesta a algún interrogante que haya sobre la palabra de Dios. Y también porque como comenzó la iglesia de los Hechos, o en el libro de los Hechos, estar reunidos en oración y poner cada petición delante de Dios. Así que esto es lo que estamos viviendo miércoles a miércoles hasta que finalice este año 2021, que es donde vamos a terminar todo este libro y estas clases. Así que no es solamente un estudio teológico, estamos tocando un poco de teología bíblica, pero sobre todo Dios también puso en nuestro corazón afirmar en cada clase lo que significa o lo que Dios quiere revelar para este tiempo en la iglesia. No solamente estamos estudiando la parte histórica del libro de los Hechos y lo que sucedió con la iglesia que comenzó cuando Jesucristo lo encomendó en sus discípulos, sino que también en esa extensión donde han pasado años y siglos, nosotros como la iglesia de Jesucristo, que nos conectemos a lo que Dios continúa a través de su palabra, que es eterna y que vive para siempre, igual que nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nosotros y a través de nosotros? Así que, ¿por qué no me acompañas en una breve oración y continuamos con esta parte, la parte 2A de este estudio? Y bueno, Padre del cielo, te damos gracias, Señor Jesús y Espíritu Santo, por este tiempo especial que nos das en nuestra comunidad, en Stairway, el privilegio de reunirnos a través de estas plataformas digitales para conocer más de ti, para estudiar tu palabra. Te pedimos que, como ese consolador y esa guía, seas tú, Espíritu Santo de Dios, revelando tu palabra a cada uno de nosotros, y que podamos aprender no solamente de lo que sucedió, de lo que se marcó como testimonio del comienzo de la iglesia, sino también de lo que hoy en día en tu iglesia, en nosotros, tus hijos, qué es lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Así que te pedimos sabiduría, entendimiento y conocimiento, Señor, para interpretar lo que estamos estudiando cada miércoles. Te pido por cada persona que está conectada en este momento, Señor, que toda distracción se disipe, que seas tú a través de tu Espíritu Santo captando el corazón de cada uno de nosotros, y que podamos ahí en cada lugar donde ellos estén recibir de ti, Señor, el conocimiento, el cambio, la transformación y el poder de tu Espíritu Santo, no solamente para ser transformados, sino para, a través de nuestras vidas, ayudar en la transformación de otros. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Bueno, y hoy continuamos entonces con la parte 2A del libro de los Hechos. Estamos contentos por eso. El libro de los Hechos, narrado por el autor que es Lucas, quien escribió también el Evangelio de Lucas, y de lo cual nosotros ya hemos tocado en las clases anteriores, que si no has sido parte de ellas, están quedando grabadas en la plataforma de YouTube y en Facebook. Vas a poder encontrar la clase desde el comienzo, la parte 1, la parte 1B, y ahora estamos en la parte 2A. También quiero dejarte saber que los miércoles lo estamos haciendo en vivo, las preguntas y las respuestas. Después de cada clase vas a encontrar un link en el chat de YouTube donde vas a poder entrar, o te lo vamos a mandar por mensaje directo o por mensaje de texto. Si tú quieres ser parte de, puedes entonces unirte con nosotros y ponernos un mensaje por vía WhatsApp al 786-244-1378. 786-244-1378. Por WhatsApp nos puedes escribir y te podemos mandar también los links si de alguna forma a través de YouTube o de Facebook no lo puedes linkear o de alguna manera conectarte a la sala de Zoom donde hacemos la sala de preguntas y respuestas, y también la oración por las peticiones. Bueno, continúo entonces haciendo un repaso del verbo principal o el tema principal del libro de los Hechos, que está en Hechos 1:8, y dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Importante ese verso principal o el tema clave del libro de los Hechos, porque hoy vamos a tocar una buena parte de este verso. En nuestra conclusión, en la parte número 1, llegamos a tocar dos temas que están, como te decía, ya en los videos en YouTube montados, que es los últimos días de Cristo en la tierra y la preparación de los apóstoles para el testimonio del Espíritu Santo. Ahora bien, hoy vamos a hablar de qué pasó en ese testimonio de cuando el Espíritu Santo vino a la tierra. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del testimonio en Jerusalén. El testimonio en Jerusalén es importante porque tiene 4 puntos que incluyen lo que pasó en Pentecostés, que es el tema que vamos a trabajar hoy, que está en el libro de Hechos 2, capítulo 2. Posterior, las próximas semanas, veremos del testimonio de Jerusalén lo que pasó con Pedro y Juan. Después vamos a ver lo que pasó con el resto de apóstoles y qué pasó con Esteban. Eso es lo que contiene el testimonio de Jerusalén. Pero para que tengas una idea de lo que quedó plasmado del testimonio en Jerusalén, de cómo afectó a varios territorios la llegada del Espíritu Santo a la tierra, quiero decirte, o quiero dejarte en este momento con una proyección del mapa de los territorios que tocaron ese testimonio del Espíritu Santo, hasta dónde llegó o impactó a muchas personas en ese tiempo. Así que espero que ahí en las imágenes tú lo puedas ver. Estas son las naciones representadas el día de Pentecostés. Ahí podemos ver en la parte más clara o la parte blanca, no sé cómo se ve, donde está Italia, se ve parte de Grecia, parte de Asia, donde se ve la parte de Israel, Egipto y las
naciones que tocó en ese entonces, que eran Egipto, Cirene, Creta, Asia, Frigia, Panfilia, Ponto, Capadocia, Mesopotamia, Partia, Media, Elam, Arabia, y bueno, y ahí está Jerusalén en el medio. Ese fue el impacto de lo que sucedió. Estamos hablando de que cuando vino el Espíritu Santo a la tierra, pero sobre los creyentes, porque de hecho aprendimos que desde el Génesis 1:1 el Espíritu Santo ya estaba en la tierra. Pero Jesús le dijo muy claro a sus discípulos: cuando yo muera, por favor, esperen, yo voy a regresar, no se vayan, pero sobre todo lo importante es que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Él será quien los consolará, los guiará a toda verdad y les hará saber lo que el Padre y el Hijo hablan, o el propósito que el Padre y el Hijo han dejado plasmados después de la resurrección. Jesús viene y se presenta nuevamente a sus discípulos, y es ahí cuando entonces Él les dice nuevamente: esperen, en el tiempo de Pentecostés vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, y ya no solamente vendrá sobre ustedes, sino que vivirá en ustedes, y lo que ustedes harán será mayor de lo que yo pude haber hecho. Eso les dijo Jesús. Entonces, en el libro de los Hechos vemos el nacimiento, crecimiento, avance y expansión de la iglesia. Eso lo podemos ver claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, entre el capítulo 1 y el capítulo 12, donde se estaba estableciendo como tal la iglesia. La iglesia establecida en Jerusalén, o el ministerio de Jerusalén como se le conoce, tiene 12 puntos importantes, entonces, que yo para beneficio tuyo los pongo aquí. No es lo que vamos a tocar hoy en día, pero ahí vas a encontrar cada capítulo y cada verso, donde vas a poder encontrar el tema concerniente a esto, y que va a darte evidencia de lo que estamos estudiando, y que va a darte evidencia de los sucesos que marcaron a la iglesia de ese tiempo, la iglesia que comenzaba. Entonces tenemos del punto 1 en adelante, los voy a leer sin numerarlos. Tenemos la ascensión de Jesús, tenemos a Matías cuando es seleccionado como apóstol, que eso lo hemos visto en las 2 clases pasadas. Tenemos el tema número 3, que es la llegada del Espíritu Santo, que lo estamos estudiando hoy y por las próximas 2 semanas. Tenemos el mensaje de Pedro explicando la llenura con el Espíritu Santo. Ahí hay un error ortográfico, creo. La llenura, no es la llanura, sino la llenura. Tenemos el nacimiento de la iglesia en el capítulo 2. Tenemos la sanidad de un paralítico. 7, Pedro y Juan en la cárcel. 8, los apóstoles cuando piden poder espiritual. 9, Ananías y Zafira mienten y mueren. 10, escogen a servidores en la iglesia, lo que se le llama diáconos. Eso está en Hechos capítulo 6. Tenemos la muerte de Esteban, y por último, que es del capítulo 12 en adelante, todo lo que se conoce de aquel apóstol escogido por el mismo Jesucristo, que se llamaba Saulo de Tarso, y a cual Dios le cambia el nombre y lo conocemos como el apóstol Pablo. Eso es todo lo que marca el testimonio entonces de Jerusalén. ¿Por qué te hablo de este testimonio? Porque el verso clave nos dice que los discípulos serían testigos y hablarían a la gente en todas partes. Dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces hoy comenzamos la parte de Jerusalén. Y en esta parte de Jerusalén, en el libro 2 o capítulo 2 del libro de los Hechos, nos presenta también 2 puntos muy importantes y muy claros. Es como tal la primera manifestación. En el 1 vemos cómo Jesús da instrucciones a la iglesia que iba a comenzar en sus discípulos. De hecho está su madre incluida, y está cuando escogen al 12º apóstol que reemplazó a Judas. Pero en esta parte, que es el capítulo 2, cuando ya Jesucristo asciende al cielo, ya los discípulos están solos,
Y en este capítulo vemos dos cosas muy importantes, dos puntos importantísimos, que es el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. El uno, que es cuando viene sobre los creyentes. Y lo segundo es la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Porque es cuando la palabra de Dios comienza a ser predicada por cada uno de los discípulos. Ahí lo vamos a ver, que comienza con Pedro y con Juan. Esta semana o hoy vamos a tocar el punto número 1, que es el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Así que acompáñame entonces a esta parte 2A y el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Esto relata claramente, o aquí se relata claramente, lo que el Espíritu Santo vino a hacer sobre los creyentes. Registra como tal la promesa que Jesús les había hecho a ellos de que no se movieran y que esperaran al Consolador, y que no solamente estaría con ellos en medio de los tiempos que estaban recibiendo persecución, sino que iba a estar adentro de ellos. Ahí es cuando comenzamos entonces a recibir evidencia de que el Espíritu Santo ya no venía como en el Antiguo Testamento sobre los profetas, sino que ahora en el Nuevo Testamento vivía en los creyentes. Ya iba a quedar plasmado en cada corazón. En las clases anteriores lo tocamos y eso está en el libro de Efesios capítulo 1 y lo puedes encontrar también como testimonio. Quiero entonces que me acompañes a la lectura bíblica que quiero tener el día de hoy en el libro de los Hechos. Y como te pedí en las clases anteriores, necesitamos que tengas tu Biblia física y que me acompañes entonces a esta lectura. Dice que la llegada del Espíritu Santo, a partir del verso 1 en adelante, voy a leer hasta el verso 13. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, pardos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, que fue lo que proyectamos en el mapa. Esas fueron las naciones que fueron tocadas por los creyentes que estaban en ese momento, que después iban a viajar de vuelta a cada una de estas naciones e iban entonces a dar testimonio ya en sus territorios de lo que habían vivido del Espíritu Santo. Increíble cómo Jesús no solamente le dice a sus discípulos: esperen que viene el Espíritu Santo, se va a presentar con fuego, lenguas de fuego, diferentes idiomas, sino que es tan especial ver que gente de otras naciones estaban en ese momento en Jerusalén. Iban a volverse o a convertirse en nuevos creyentes, iban a recibir el testimonio poderoso del Espíritu Santo y se iban a llevar en ese tiempo que no existían los medios de comunicación, que no existían los medios o los vehículos para llegar tan fácil a otras naciones, que no existían las redes sociales, los teléfonos.
Y eso que ellos estaban siendo impactados por el Espíritu Santo ahí en Jerusalén, entonces de vuelta a sus naciones iban a llevar el evangelio a otras naciones. Es increíble. Continuemos por favor entonces, verso 11. Tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Posterior a esto viene Pedro y comienza entonces a dar explicación a toda esta gente de que ellos no estaban borrachos, de que ellos lo que estaban siendo era impartidos por el poder del Espíritu Santo, estaban recibiendo el poder del Espíritu Santo como Jesús lo había prometido. Y ahí es donde entonces Pablo comienza a predicar la palabra de Dios, lo que hoy conocemos con las buenas noticias o el evangelio. Así que eso de la palabra en el libro de los Hechos es lo que vamos a tocar en nuestra siguiente clase. Continuamos hoy con estos primeros 13 versos que hemos leído. ¿Qué vemos aquí en estos 13 versos? Número 1, vemos que el Espíritu Santo, o vemos al Espíritu Santo en el libro de los Hechos. ¿Qué pudimos ver ahí en lo que leímos? Que el Espíritu Santo obra en los creyentes o en los nuevos creyentes. ¿Cómo obra? Como se nos enseñó en Juan capítulo 4 verso 13 al 14, que Jesús le decía a un hombre de qué dependía el nuevo nacimiento. Ya no era solamente Jesucristo predicando acerca del nuevo nacimiento, sino que era el Espíritu Santo dándole el nuevo nacimiento a los creyentes cuando ellos decidían creer en que Jesús sí era el Hijo de Dios. Segundo, ¿qué podemos ver entonces del Espíritu Santo y la obra en el creyente? El bautismo con el Espíritu Santo. Nosotros creemos que cuando una persona cree en Jesucristo y declara que Él es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por nosotros, es inmediatamente bautizado con el Espíritu Santo, que entra a vivir en su corazón y que no solamente vive, sino que entra en una etapa de transformación, de formación del carácter de una persona en una vida antigua a una vida nueva en Cristo. Y es donde entonces se empieza a esta persona a recibir el fruto del Espíritu Santo. Y todo esto nosotros creemos que es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, quiero hablar de las evidencias posteriores al bautismo. ¿Qué más podemos ver? El punto B, que el Espíritu Santo comienza una relación con los creyentes. Y en este entonces fue con aquellas personas que estaban en Pentecostés como testimonio y con los discípulos también. ¿Cómo lo hizo? Consolándolos. Eso lo puedes encontrar en el libro de Juan capítulo 14, 16. La promesa de Jesús en Juan 14, 16 se cumple entonces ahora en el libro de los Hechos capítulo 2. ¿Qué vimos que impartió el Espíritu Santo en ese momento? Poder. Eso lo podemos ver como Jesús lo dice en Hechos 1:8. Y ahora ya el poder del Espíritu Santo como tal desciende sobre ellos. Y tercero, podemos ver la guía y la revelación de la que Jesús habló en Juan 16, 12 al 15. Esa guía iba a ser ahora sobre los discípulos, sobre cada creyente, y entonces se le iba a ser revelado o iluminado a ellos, no solamente en su mente y en su espíritu, sino también en todos los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque los discípulos iban a comenzar a predicar con autoridad, con poder, de lo que habían vivido con Jesús, pero que ahora iba a continuar en la obra del Espíritu Santo y en la iglesia que estaba comenzando en ese momento.
Y la parte C, que hay un testimonio de su llegada a la tierra. ¿Cómo fue el testimonio? Que lo leímos en los primeros versos. Entonces, cuando leímos ahorita el capítulo 2, verso 3 en adelante, dice: luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo le daba esa capacidad. Ese testimonio de la llegada del Espíritu Santo sobre los creyentes aquí en la tierra, el día de Pentecostés, entonces llegó a través de estruendo, fuego y lenguas. Ahí lo puedes encontrar entonces, Hechos 2, 1 al 4. Importante, cuando nos hablan de las lenguas, el hablar en otras lenguas es un hecho característico del Nuevo Testamento. No es algo que encontramos en el Antiguo Testamento. El hablar en lenguas es la evidencia de que una persona ha recibido el regalo del Espíritu Santo. Una persona que ha sido bautizada con la presencia del Espíritu Santo en él, en su vida, que el Espíritu Santo vive en esa persona, mora en su corazón, como dice la palabra y como lo ratifica el libro de Efesios capítulo 1, que creyó en Jesucristo como el Hijo de Dios, que murió y resucitó, es sellado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se convierte en la garantía de que esa persona es adoptada como un hijo de Dios. Ahora bien, cuando una persona entonces manifiesta o puede o aprende a hablar en las lenguas, que hay evidencia de que el Espíritu Santo vive dentro de esa persona. Jesús y el Espíritu Santo son nuestros regalos. Jesús es nuestro regalo para salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al destino, que es el Padre. Jesús es aquel en quien nosotros debemos creer para tener vida eterna después de la muerte. Muerte física, mas no espiritual. Pero el Espíritu Santo es el que aquí en la tierra nos da el poder y la guía o la guianza para continuar con el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros como sus hijos, como creyentes, y no solamente para cumplir un propósito en nuestras comunidades, sino un propósito eterno aquí en la tierra y en las naciones donde Él nos ha puesto. Así que nosotros no podríamos hacer nada si no es por el favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, que ahora ha sido dado a su iglesia. Y hoy, para entonces ratificar esta parte de cómo se manifestó el Espíritu Santo, quiero tocar un poco más el tema de lo que concierne al por qué hablar en otras lenguas. Porque hay muchas personas que se acercan a comunidades e iglesias y de pronto se sienten reacios a este tema, sienten temor, lo ven como un tema fanático, lo ven como un tema no real, y simplemente dentro de la soberanía que respetamos de la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia o en los hijos de Dios, pues debemos aprender, como dice la palabra, a respetar. Y de alguna manera hay muchos hijos de Dios que en este tiempo han entendido que es un don que debemos pedirlo, que es un don que debemos de alguna manera también anhelar. ¿Por qué? Porque te voy a dar 7 puntos del por qué hablar en otras lenguas. El punto número 1, que es una señal que debe seguir a todos los creyentes. Esto lo podemos ver en Marcos 16, 17. Todo va a quedar ahí en la grabación y lo puedes hacer un screenshot en la pantalla. Número 2, es el testimonio bíblico de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Ahí puedes ver los versos en Hechos 2, 1, 4, Hechos 10, 44, Hechos 19, del 1 al 7 y Hechos 8, 14 al 18. Parte 3, punto número 3. Es la forma sobrenatural de hablar con Dios. Por favor, si me ayudas con la anterior.
Gracias. 3. Es la forma sobrenatural de hablar con Dios. Según Primera de Corintios capítulo 14, ahí tú puedes ver cómo el apóstol Pablo nos plasma en este capítulo muchos puntos importantes que debemos saber del hablar en lenguas. La anterior es la verde de los árboles, porfa. Gracias. Esa es la forma sobrenatural de hablar con Dios, dice Primera de Corintios 14. Dice que es hablar misterios. Cuando se habla en la Biblia de hablar misterios, es igual a hablar de verdades secretas o cosas ocultas de la palabra de Dios, que por medio de las lenguas, de alguna forma, el Espíritu Santo permite que nosotros las hablemos, oremos. Y también en este capítulo nos habla de que hay evidencia de que el Espíritu Santo también a algunas personas les da la capacidad de interpretarlas. Quiere decir que la persona que reciba este don o esta evidencia de parte de las lenguas debería también anhelar o pedir la interpretación de ellas como tal. Parte 4, punto número 4, es una forma de edificación personal. Ahí en el capítulo de Corintios también vemos que la palabra, así como la palabra es para edificar, para construir, para crecer, también en la forma que se edifica personalmente cuando se habla en lenguas, entonces se está construyendo, se está llenando, se está recargando, como tú lo quieras decir, espiritualmente la persona en su relación con el Espíritu Santo de Dios. Esto lo puedes ver en Efesios 5:18 y también lo puedes encontrar en Colosenses 3:16. Punto 5. Es la forma por la cual mi espíritu crece, se llena o se recarga. Es la forma por la cual mi espíritu ora o se comunica con Dios. Cuando oramos a Dios, lo hacemos a través de nuestra facultad mental. Sin embargo, en nuestra relación con Dios y con el Espíritu Santo, cuando oramos en otras lenguas, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a nuestro espíritu a ser más efectivos en la oración. Eso es lo que hoy en día conocemos de alguna manera cuando estamos haciendo no solamente oración o intercesión a través de la oración, sino que en el libro de Romanos 8:26 podemos ver que de alguna forma también queda plasmado el testimonio de que son momentos donde se intercede y el Espíritu Santo nos da evidencia de que entramos a un plano o a un nivel espiritual donde estamos uniéndonos al propósito de Dios para que se cumpla en la tierra. Hay una palabra que se usa mucho en la iglesia que es la guerra espiritual. Y la guerra espiritual no es para luchar con espíritus y demonios, porque Satanás está por debajo de todo. Dice que está por debajo de la planta de nuestros pies. Satanás fue vencido por Jesucristo en la cruz. Y si bien es cierto, Satanás fue destituido del cielo con una cuarta parte de los ángeles, y cuando fue destituido del cielo, asimismo ángeles y demonios se presentan en la tierra, que son aquellas personas, a los que ellos quieren hacerles daño, quieren oprimir, malos pensamientos, tentaciones, etcétera. Pero la lucha o la guerra espiritual, como les decía ahora, no es para pelear con ellos, porque ellos no tienen poder sobre nuestra vida. Es para que nosotros tomemos autoridad de la palabra. El Espíritu Santo se nos fue dado en poder a nosotros y fuimos llenos del poder del Espíritu Santo para pedirle a Dios que a través de su palabra nosotros podamos resistir al diablo, dice la Biblia, y que él huya de nosotros. O sea que la guerra espiritual
es con nosotros mismos. La guerra espiritual no es con espíritus y demonios. La guerra espiritual es con nosotros mismos, a que nosotros sepamos de que portamos al Espíritu Santo, de que Él vive dentro nuestro, y que entonces como una persona, Él en nosotros hace una obra, y en esa relación que tenemos con Él vamos a ir madurando, vamos a dar fruto, y ese fruto será evidencia entonces de que cuando tomemos autoridad de la palabra, en esa autoridad total que tomamos de la palabra, vamos a poner entonces a cualquier situación por debajo de nuestros pies. Punto 6, es una forma por la cual se declara bendición. Cuando hablamos en lenguas, también estamos declarando bendición. Y punto número 7, es una forma de dar gracias a Dios. Y es bien importante, no pensemos que dentro de este don de hablar en lenguas, Dios no tiene ese testimonio o esa evidencia de estos puntos y algunos otros más que podemos encontrar en la palabra. Y por eso, de alguna forma, no podemos deshonrar al Espíritu Santo al no creer. Sé que hay algunas personas que no creen en este don, y que algunos piensan que fue nomás en ese tiempo. Pero la palabra de Dios es eterna y es para siempre. Si no, Dios no lo hubiera dejado plasmada ahí, y Pablo no hubiera explicado que esto se manifestaba en la iglesia, y que cuando se manifestara debía hacerse en orden y en un grupo de personas, de líderes que estuvieran ya maduros en esta área y le pudieran enseñar a otros. Así que esta parte 2 del testimonio de Jerusalén en el libro de Hechos capítulo 2 nos deja evidencia de lo que pasó en Pentecostés. Quiero entonces con esto finalizar la clase de hoy de cómo se presentó el Espíritu Santo. La próxima semana estaremos tocando el tema posterior a esta presentación, y cómo ya Pedro y Juan comienzan entonces bajo el poder del Espíritu Santo a predicar la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Así que espero que haya sido de verdad no solamente de estudio, de historia bíblica, de edificación para ti, de cubrir algunos puntos que sé que algunas personas tienen preguntas, sino también que lo podamos llevar en este tiempo a qué Dios quiere hacer en su iglesia. Nosotros aquí en Stairway creemos en la manifestación y el poder del Espíritu Santo. Este es un tiempo importante, el cual el mundo entero está viviendo cosas muy difíciles, y creemos que el Espíritu Santo llena, edifica en carácter, solidifica, transforma la vida de los hijos de Dios, nos saca de estados difíciles, nos consuela, nos permite dejar adicciones, dejar el pecado, trae arrepentimiento a nuestra vida. El Espíritu Santo nos da señal de crecimiento, de que Él puede dar fruto en nosotros, de construir una vida nueva a través de nosotros. Y es por eso que nosotros en este tiempo estos temas queremos traerlos a la iglesia del año 2021, porque los tiempos son cada día más difíciles. Hoy precisamente amanecimos con la noticia nuevamente de un temblor o terremoto nuevamente en México. Cada semana hay algo que no solamente la naturaleza o la tierra está colapsando, sino que recibimos noticias de otras naciones que están pasando situaciones difíciles. Creo que es el tiempo donde el Espíritu Santo quiere volver a visitar a la iglesia, a los hijos de Dios. Quiere volver a llenarnos, y esa llenura sobre todo no es para alejarnos del pecado y darnos un propósito o mostrarnos el plan de Dios para nuestro futuro. Creo que esa llenura tiene que ver también con el consuelo, tiene que ver con el cambio y la transformación, pero es porque se acerca un tiempo donde
el mundo entero continuará viviendo cosas difíciles y nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu, con ese poder espiritual para hablar y compartirle a muchos que no conocen de Dios y tal vez poderles ayudar en el cambio que ellos necesitan para su vida, ser esa palabra de fe, ser esa palabra de esperanza que ellos necesitan para ellos, para sus hijos, para sus familias, que va a marcar de alguna manera, que va a traer cambio de alguna manera a su entorno. Y en este tiempo sí que ha sido importante. Así que yo te invito a que, si no has visto las clases anteriores, te conectes, te desatrases, te unas con nosotros y sigamos en esta tarea especial, pero en este reto de conocer un poco más de lo que pasó en la iglesia de los Hechos y qué dejó como impacto esa iglesia en el mundo entero, que hasta el día de hoy sigue llenando y sigue llegando a muchos rincones de la tierra, como dice Dios que pasará. Nosotros lo creemos. Así que te animo a que sigamos estudiando y entonces nos acompañes en este momento a nuestra sala de Zoom. Antes de pasar a darte el link, quiero recordarte que estamos haciendo esto con mucho amor, estamos haciendo esto con mucho esmero. Algunas personas se unen, hay algunas personas, servidores y voluntarios, que están aquí ayudándonos para hacer posible esta transmisión, para hacer posible este estudio, y sé que estamos llegando a otros lugares de la tierra, como en el libro de los Hechos. Así que si quieres ser parte de la visión de Stairway aquí en Miami, te invitamos a que a través de tu siembra o tus ofrendas seas parte de nosotros. Tú lo puedes hacer, ahí te van a aparecer los links. A los que viven aquí pueden entrar a nuestra plataforma, a nuestra página web www.stairway.church. Le puedes dar al link de dar. A los que están aquí también puedes marcar un mensaje de texto al 77977. Le pones en el texto Stairway Church Miami y ellos te van a mandar un link. Así que te damos gracias de verdad si Dios pone eso en tu corazón como un aporte para que continuemos llevando la palabra de Dios a muchos lugares. Creemos en lo que Dios está haciendo en la iglesia de Jesucristo. Te bendecimos y quiero entonces que nos acompañes en este momento a la sala de Zoom para las preguntas y las respuestas. Y si tienes alguna petición en oración, es el tiempo. Vamos a orar juntos. Pasemos entonces a la sala de Zoom. Te bendecimos. Buenas noches. Gracias por conectarte con nosotros. Y si no puedes pasar a la sala, te esperamos este próximo domingo a la continuación de nuestra serie Es Dios, la parte 3. Bendiciones. Acompáñanos a Zoom.